Bueno, el pastor me pone en un momento un poquito complicado y él lo sabe, pero creo que él con su sabiduría se adelantó y lo dijo todo. Se está acoplando el monitor, querido. Yo se lo aguanto. Bueno, y pues el Señor ha puesto en nuestro corazón hacer algunas cosas, detalles, ¿verdad?, para su obra, y entre ellos, como dice el pastor, el kit de salvación. Una cajita que fuimos acumulando durante mucho tiempo, pero yo no sabía el destino. Pero cuando él habló y dijo que las Biblias era algo que debía de llegar a las personas, empezamos a preparar las cajas y fueron verdaderamente una gran bendición. Ese es el kit de salvación. ¿Y en las emisoras de radio, hermano? Las emisoras, bueno, ese es un tema muy lindo, ¿verdad? Que ha ido creciendo cada día más, el mensaje llega y muchas emisoras han estado dispuestas. En principio quisimos, como siempre, el camino de llegar a las radios cristianas, pero todas nos cerraron la puerta. Pero se nos ocurrió que podíamos llegar a través de la gente que no conoce al Señor, y ellos estuvieron dispuestos. Tenemos 18 emisoras transmitiendo, un canal de televisión que, por cierto, ni guatemalteco es, ¿verdad? Es mexicano. Y ellos transmiten el mensaje. Y lo más bonito de todo es que hay una telenovela antes del mensaje. O sea, todas las personas están muy emocionadas con la telenovela, pero ahí entra el pastor. Así que eso es, pastor. Toda la gloria para Dios. Damos fuerte ese aplauso. Gracias, hermana Yolanda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. La verdad es que hay que estar allí para ver lo que está sucediendo, porque a veces las palabras no transmiten, ¿no?, la realidad de lo que Dios está haciendo en ese país. Y siempre nos hemos sentido muy cómodos, hay gente muy amable, gente muy especial, muy hermosa. Y qué bonito, ¿no?, que las emisoras de radio seculares nos han abierto las puertas de par en par, y ellas son las que se han ofrecido a retransmitir las reuniones, los cultos, los devocionales, y la verdad es que hay una expectativa tremenda, ¿no? Así que oren también mucho por esto, porque hay mucha gente que se ha convertido a través de la radio, de la televisión. Oren también para que esto siga, ¿verdad?, y pueda abrirse también en otros lugares, en otros países cercanos, como El Salvador, Honduras, Costa Rica, México. Y estamos muy agradecidos al Señor, porque siempre el Señor utiliza a personas, siempre el Señor utiliza gente, ¿no? Y en este caso nuestra hermana Yolanda, que tuvo esa carga, que tuvo ese anhelo, ese deseo en su corazón de que la palabra de Dios se pudiera escuchar por 18 emisoras de radio. Es como si aquí se oyera en Radio Nacional de España, en la Onda Cero, la Cadena Ser, la COPE, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que nos resultaría a los españoles aquí prácticamente impensable, pues allí es un hecho. Es una realidad que todos los días la gente puede escuchar la palabra de Dios en diferentes horarios, diferentes frecuencias. Todos los días pueden escuchar la palabra, y eso es un motivo para estar orando y también para darle muchas gracias al Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Gracias, hermana Yolanda. Dios la bendiga, y le agradecemos sus esfuerzos y cómo el Señor la ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo. Vamos a orar un momentito a nuestro Dios. Antes de leer una porción de la palabra, yo quiero que hagamos una oración para que en esta tarde lo que el Señor traiga a nuestras vidas sea de bendición, podamos estar con una buena actitud, receptivos, abiertos, y podamos después salir por esas puertas, no solamente entrando con acción de gracias, sino saliendo también con acción de gracias por la palabra recibida. Te damos gracias, Padre Santo, por este privilegio que nos das de poder estar reunidos esta tarde en este lugar. Gracias porque tu palabra va a ser expuesta, y pedimos que llegue a muchos lugares, que toque muchas vidas y corazones, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo. Ahora pedimos que esta palabra sea de bendición y de aliento para todos y para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarles a un salmo que se ha leído mucho desde este mismo púlpito. De hecho, tanto Anderson como Jerónimo lo han utilizado en más de una ocasión, si ustedes se han dado cuenta, para abrir el culto, para comenzar el culto.
Y es el Salmo 100, un salmo que hace muchos años lo cantábamos muchísimo. Incluso en otras congregaciones, yo lo aprendí, después lo enseñé aquí. Y prácticamente se canta como aparece en el texto bíblico. Es un salmo que en hebreo, las conté, tiene solamente 42 palabras. 42 palabras. Pero por medio de ese pequeño número de palabras, Dios tiene tanta enseñanza y tanta instrucción para nuestras vidas, que yo creo honestamente que si lo pusiéramos en práctica todos los días de nuestra vida cristiana sería una bendición constante y permanente. Alguien dijo que este salmo lo escribió Moisés. Por lo menos los judíos se lo atribuyen a Moisés. No pone en la parte de arriba del salmo el autor, pero sí sabemos que el Señor utilizó a Moisés para escribir un hermoso salmo como es el 90, que es una joya, es una maravilla. Y también tenemos 75 salmos que fueron escritos por el dulce cantor de Israel, nuestro querido rey David. Y tenemos salmos anónimos, tenemos salmos de un tal Coré, que era el director de la alabanza y de la oración en un tiempo en el Antiguo Testamento. Y es el libro más extenso de la Biblia. Tiene 150 capítulos o salmos. Estos salmos, muchos de ellos son canciones que se cantaban y se siguen cantando en la actualidad. Hay una diferencia a veces de mucho tiempo entre uno y otro. Hay salmos, por ejemplo, que expresan emociones profundas, íntimas, dolor, tristeza. Hay salmos mesiánicos. Por ejemplo, les recomiendo la lectura del 22, que parece que es un periodista que está al pie de la cruz describiendo lo que está viendo cuando Jesús agoniza en la cruz del Calvario. Hay salmos proféticos. Hay todo tipo de salmos en este hermoso libro. Pero el Salmo 100, el título que le han puesto, aunque los títulos ustedes saben que no forman parte del texto original, es una exhortación a la gratitud. Y hemos hablado muchas veces acerca de la importancia de ser agradecidos. Yo es una palabra que he aprendido en más de 25 idiomas. Decir gracias es algo extraordinario en cualquier idioma. Y cuando vas a un país o hablas con una persona y le dices gracias en su propio idioma, se queda sorprendido. Porque es una palabra, no quiero utilizar el término mágico ni mucho menos, pero es una palabra que abre puertas. Es una palabra que cambia el ambiente y la atmósfera espiritual cuando le dices a una persona, gracias, muchas gracias. Algunos se quedan sorprendidos porque yo he descubierto hace ya unos años que aquí en Tenerife, en Guatemala no me pasa eso, ni en México, ni en Colombia, ni en otros países, pero en Tenerife he descubierto un don nuevo que me ha surgido, que es el don de hacerme invisible. Sí, ríanse. Pero yo lo compruebo a diario. Yo abro, por ejemplo, la puerta del portal donde yo vivo o la puerta del ascensor y le digo, buenos días. Y no me vieron. Y entonces he llegado a la conclusión de que debo ser invisible. Porque muchas veces digo buenos días, no recibo respuesta, o digo gracias, no. Y digo, yo creo que soy el hombre invisible. ¿Ustedes me están viendo? Ah, sí, no. Entonces ahora me he hecho visible. ¿Cuántas palabras o en cuántos idiomas usted sabría decir la palabra gracias? Por ejemplo, Cordy está por ahí, ¿verdad? En alemán, danke. ¿Alguien más habla algún idioma aquí? ¿En inglés? Oh, thank you, wow. Esa es la más importante de todas, ¿no? ¿En qué más idioma hablan por acá? En ruso. ¿Cómo se dice ruso? Spasiba. Sí, señor. En ucraniano, sukra es en árabe. Sukra, en árabe. Merci beaucoup en francés. Toda rabá en hebreo. Obrigado en portugués. Merci, también se dice, los catalanes también dicen merci, ¿no? Es decir, realmente es algo increíble ver cómo incluso el Señor Jesucristo pronunciaba esa palabra. Algunos dirán, ¿dónde dijo el Señor gracias? Frente a la tumba de su amigo Lázaro. Él dijo, gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Gloria a Dios. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es un llamado universal, pero es mucho más que cantar, ahora lo veremos. Servid a Jehová con alegría.
Servid a Jehová con alegría, qué hermoso. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Es decir, Jehová y Dios es el mismo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahora viene la típica metáfora, ¿no?, de ver a Dios como un pastor, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Repito, no sabemos el nombre del autor, pero sí es un salmo hermoso que nos da 7 órdenes o 7 indicaciones de cosas que tenemos que hacer. No son sugerencias, no son propuestas, son imperativos. Cantad, servid, venid, reconoced, entrad, alabad, bendecid. Nos está dando un patrón de conducta. Nos está dando un estilo de vida diferente a la gente que no tiene a Dios. Ahora, en este salmo encontramos en varias ocasiones el nombre propio de Dios. Porque el que está escribiendo el salmo, quien quiera que haya sido, sabe perfectamente que lo natural, lo lógico, debería ser poner en práctica estos imperativos en nuestra vida. Empecemos por el primero. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hariú, la Adonai kol haaretz. La Hariú es mucho más que cantar. De hecho, no es tanto cantar. De hecho, es gritar. Es cuando se recibía al rey con vítores. Es cuando alguien venía de la guerra, después de haber vencido y derrotado al enemigo. Había gritos. No es una expresión oculta, íntima del corazón que nadie conoce, que nadie puede ver. Como por ejemplo Ana, dice la Biblia que cuando oraba para sí, se movían sus labios. De hecho, hasta la tomaron por ebria, ¿verdad? Sino que Hariú, o esta expresión que dice aquí, cantad alegres al Señor, es una expresión que se tiene que oír. Ahora, alguien puede decir, pero es que no me sale, no siento el cantar, no siento el decir gloria a Dios, pero es que el salmo va en contra de las emociones, en el sentido de que no las pone como base y fundamento de nuestra alabanza o de nuestro servicio a Dios. Es que lo hemos dicho muchas veces. Si tú basas tu ministerio, tu vida cristiana, tu relación con Dios en base a tus emociones, en base a tu estado de ánimo, en base a tus sentimientos, pues vas a ser una persona fluctuante, no vas a tener esa constancia, esa perseverancia, porque no es que cantamos para ver si nos alegramos, sino es que cantamos porque ya estamos alegres. Y la alegría de este salmo, la alegría del corazón del creyente no fluye, no emana de mis posesiones materiales, sino de una relación personal con Dios. ¿Y cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a gritar? ¿Cómo no voy a adorar a mi Dios después de haberle conocido? Porque esta alabanza no es una alabanza, digamos, emocional, que en el fondo no sabes ni por qué estás cantando, gritando o adorando a Dios, sino que es una alabanza que está basada en una relación personal con un Dios que en el Salmo se presenta como el Creador, como el Dios único, vivo y verdadero, como un Dios de misericordia y como un Dios de bondad absoluta. Es decir, el salmista nos está describiendo, tal vez ocultamente, la esencia y el carácter de nuestro Dios. El salmista no está contento y agradando a Dios porque Dios le ha bendecido, porque le ha prosperado. No. Aquí no hay nada personal, sino que es simplemente brota desde lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque después de conocerle, después de experimentarle en mi vida, después de saber que Él me ha creado, que Él me ha formado, después de experimentar su misericordia y su bondad, ¿cómo no voy a expresar mi gratitud al Señor? Es decir, sería imposible no cantar, no adorar, no honrar a Dios después de haberlo experimentado y de haberlo conocido en mi vida. Cuando yo conozco al Señor, tarde o temprano, más pronto que tarde, sentiré en mi corazón el deseo de servirle, de hacer algo para Él. Y esta palabra ivdu, que es servir, está en término, digamos, imperativo, ivdu, de ahí viene la palabra obed, que significa, o ebed, que significa siervo, criado. Una persona que está al servicio de otra persona.
Y en este caso nosotros estamos al servicio de nuestro Dios. Ahora fíjense qué importante no solamente es lo que hacemos para el Señor, sino por qué lo hacemos y cómo lo hacemos para el Señor. Porque no es rellenar un formulario y decir, sí, leí la Biblia, subrayo, oré, sí, fui al culto, sí. No es una vida religiosa, mecánica, que parece que a veces lo hacemos para que cuando papá o mamá o el pastor o sabe Dios quién nos pregunte, ¿oraste? ¿Fuiste al culto? ¿Leíste la Biblia? Y diga sí, pero en el fondo ni siquiera sabes por qué lo hiciste. Fijaros qué importante es la actitud que tenemos que tener en nuestros corazones a la hora de servir a Dios. Que en el capítulo 28 de Deuteronomio, un capítulo que yo les he recomendado un montón de veces que lo lean, porque allí encontramos una primera parte de consecuencias de la obediencia y un montón de versículos que nos hablan acerca de las consecuencias de la desobediencia. En medio de esos textos encontramos un versículo muy interesante que es el 47 y vamos a leerlo y quiero que lo leamos juntos si son tan amables. Y dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Es decir, estaban sirviendo a Dios, pero no lo hacían ni con alegría ni con gozo en el corazón. Lo hacían de una forma religiosa, de una forma mecánica. Y eso no cuenta. Eso realmente no sirve para nada. El Señor lo que ve es la actitud de nuestro corazón. ¿Qué es lo que a ti te ha motivado hoy a venir a la iglesia? Bueno, es que es domingo. ¿Y? Parece que como que hay que venir el domingo a la iglesia. Bueno, no está mal. Pero ¿qué es lo que me motiva a hacer lo que yo hago cada día en mi vida? El leer la Biblia, el orar, el dar testimonio, el intentar vivir una vida consecuente con mi llamado, con lo que digo que soy. Me gozo en lo que estoy haciendo para el Señor, lo hago por obligación, lo hago por fuerza, lo hago a regañadientes, lo hago quejándome. Cuando dice la Biblia, y todo lo que hagáis y todo lo que digáis, hacerlo como para la honra y la gloria del Señor. Y eso es lo que el Señor mira, hermano, no solamente la acción, sino también la motivación. No solamente mira lo que hago, la acción, el trabajo, lo que sea, sino si he puesto mi corazón, si he puesto toda la carne en el asador diciendo esto lo hago para la honra y para la gloria del Señor. Aunque nadie me diga gracias, aunque nadie me diga nada, aunque pase desapercibida mi acción delante de los ojos de mi Dios, yo sé que lo que he hecho lo he hecho para Él y Él lo sabe. Y Él, cuando lo cree oportuno, si es que quiere, me recompensará de alguna u otra manera. Por eso dice la Biblia que tenemos que cantar, pero no de cualquier forma, hermano. Cantar alegres. Y servir a Dios no de cualquier forma, sino servir al Señor también con alegría. Y dice que tenemos que venir ante su presencia con regocijo. Es decir, el regocijo, el gozo, la alegría está por todas partes. Y es que yo creo que a pesar de las adversidades y pruebas y luchas de la vida, el pueblo más feliz del mundo deberíamos ser nosotros los cristianos. Sinceramente. Usted sale por las calles y se da cuenta de que la gente a veces aparenta estar bien, pero en el más profundo de su corazón no están nada bien. Pero nosotros no tenemos que vivir de las apariencias, porque nuestra alegría no es fingida, nuestro gozo no es inventado. Nuestro gozo y nuestra alegría y nuestro regocijo es real. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es el que me ha fortalecido mi vida y ha cambiado mi lamento en baile. Y ahora yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Podemos tener hijos enfermos. Podemos haber perdido el trabajo. Va a venir una avalancha de gente de Venezuela a las Islas Canarias sin precedentes en la historia. Van a venir gente destrozada con lo puesto, sin nada. Tenemos que estar preparados. Y nosotros tenemos que recibir a esas multitudes que vendrán con gozo y con alegría, como si fueran nuestros propios hermanos. Porque Dios nos lo va a traer y aquí tiene que encontrar la alegría que el mundo les robó. Si esas multitudes que van a venir, no encuentran aquí el gozo que dicen los cristianos tener, sinceramente hemos perdido el propósito de nuestra existencia como pueblo de Dios. La iglesia tiene que ser un centro de alegría y de gozo. Claro, pasamos por luchas, claro que pasamos por dificultades, pero ahí está lo hermoso. Porque gozarse cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera. Gozarse cuando tu equipo marca gol, eso lo hace cualquiera. Pero gozarte cuando le meten una paliza de 10-0 a tu equipo, eso no lo hace nadie. Perdón por los uruguayos. Lo siento mucho. Paraguayo, en fin.
No sé hasta cuándo nos durará la alegría, pero de momento estamos ahí, ¿no? Ya le di el pésame el otro día a mi hermano José también. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Nosotros no dependemos de las circunstancias. Si dependiéramos de las circunstancias, yo no estaría aquí en esta tarde. Nosotros dependemos de un Dios que nos ama y de un Dios que sabe lo que hace. Y cuando permite algo en nuestras vidas, siempre es para nuestro bien. Porque la Biblia dice, ya sé que le viene a la mente Romanos 8:28, que eso se lo sabe todo el mundo, pero yo me aprendí 10 versículos anteriores, el 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Así que me da exactamente igual si llueve o hace calor o hace frío. La gente está nerviosa, la gente está preocupada, la gente dice, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y si la gasolina se pone muy cara o la inflación se dispara o pase lo que pase, yo sé en quién he creído y sé que el Señor está conmigo. Ustedes saben que yo estuve meses predicando en las sillas vacías y me gozaba exactamente igual que hoy que está la iglesia llena. No tengo ningún problema en eso. No tengo ningún problema en predicarle a uno, a 1000, a 10,000 o a ninguno. Y tenemos que aprender que las circunstancias no pueden condicionar nuestro estilo de vida. Este salmo es una maravilla porque no dice canta cuando todo te va bien, sirva al Señor cuando tengas ganas, entra a la presencia del Señor cuando te hayan dado un buen trabajo o una buena sorpresa. No, es que las circunstancias pueden ser cambiantes, pero la realidad siempre tiene que ser la misma. Yo voy a cantar, voy a honrar, voy a servir, voy a gozarme en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Ya lo dijo Job, ¿verdad? Algunos consideran, hablando con muchos rabinos en Israel, me han dicho, no, pero si Job no existió, eso es mentira. Job es una metáfora del pueblo de Israel, porque no hay hombre en la vida que pueda soportar lo que ese hombre soportó. Hombre, humanamente hablando, ¿quién va a soportar enterrar en una semana a todos tus hijos? Generalmente son los hijos los que entierran a los padres, no los padres los que entierran a los hijos. Pero es que a este no se le murió la niña o el niño, a este se le murieron todos. Y perdió su patrimonio, y perdió sus amistades, y perdió su salud, y perdió a su familia, y lo perdió todo. Pero en medio del dolor y en medio del ataque tremendo, él se levanta y dice, yo sé que mi Redentor está vivo. Es increíble, ¿verdad? Ese hombre no dependía de lo que tenía, de su estado de ánimo, de sus emociones, de sus sentimientos, sino él tenía una creencia y una fe y una confianza en Dios tan tremenda que pasó por pruebas terribles. Y al final incluso llega a decir, yo pensaba que te conocía, pero ahora realmente es cuando realmente te conozco. Porque veo que tú eres un Dios que restauras, que bendices, que consuela, que animas, que fortalece, etcétera, etcétera. Así que la vida cristiana no está exenta, nunca ha estado exenta de luchas, de pruebas, de dificultades. Sí, ya sabemos, y no vamos a entrar demasiado en eso, que hay congregaciones que enseñan que vengan al Señor, Dios te va a prosperar, te va a hacer millonario, te va a ir todo de maravilla. Nosotros no estamos en esa línea. Claro que Dios nos ha prosperado, faltaría más. Claro que el Señor nos ha sanado, me lo van a decir a mí, si Dios me sacó a los demonios que tenía y me ha sanado y me ha liberado y me ha prosperado y bendecido. Yo no hablo desde un papelito escrito, yo hablo desde lo más profundo de mi corazón. Pero aunque no me hubiera sanado, aunque no hubiera hecho nada en mi vida, yo sé que mi Redentor está vivo, porque preferiría vivir en el infierno si mi Dios está allí que en el cielo si el diablo me está esperando. Es importante tener en cuenta, queridos hermanos, que la vida cristiana no está exenta de problemas, no está exenta de dificultades, pero en medio de todo eso, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese testimonio que hemos escuchado en esta tarde en directo de la hija de nuestra hermana Yolanda, yo estoy seguro que aunque ha sido doloroso y tremendo, la fe se ha fortalecido en esa criatura, de tal manera que hoy está más cerca del Señor que antes del accidente. Parece mentira, pero es así. Así que mis queridos hermanos, dele siempre gracias a Dios por todo, por lo que tiene y por lo que no tiene, o por lo que tuvo. Porque hay gente que cuando habla conmigo me empiezan a contar todo lo que eran. Me ponen el currículo, no porque yo era, no porque yo tenía, no porque yo tenía pozos de petróleo aquí, no porque yo tenía esmeraldas por allá. No, si a mí me parece muy bien todo lo que tú tuvieras, pero ahora ¿qué tienes? Nada, pues ahora es cuando lo tienes todo. Ahora cuando dependemos del Señor es el punto de partida para una vida de bendición y de victoria todos los días de nuestra vida. Porque en mi familia, mientras teníamos de todo, aparentemente no teníamos de nada.
Pero cuando comenzamos a perder lo que creíamos el todo, resulta que en el nada descubrimos el poder y la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice el Señor, diga al débil, fuerte soy. Y bástate mi gracia, porque mi poder, donde se perfecciona, es en la debilidad. Así que por eso el débil tiene que gozarse permanentemente en el Señor. Como dije hace un instante, para María y para Marta era demasiado tarde la venida del Maestro. Lo habían llamado y no había venido. Sin embargo, el Señor llega al cementerio, ni una palabra de queja, sino una palabra de gratitud. Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Para ellas, Jesús le falló. Llegó tarde, te llamamos y no apareces. Y sin embargo, el Señor es una oportunidad, una ocasión maravillosa para dar gracias. Como también aprovechó la situación terrible en el desierto, cuando una multitud de miles y de miles de personas hambrientas, los discípulos se le acercan al maestro y le dicen, diles que se vayan, porque no hay lugar para comprar pan, ya ha atardecido, esto va a ser un desastre. Y el Señor dice, ¿por qué se tiene que ir la gente? ¿Por qué no utilizamos la situación, las circunstancias para ver la gloria de Dios? No huyamos de las circunstancias, vamos a afrontarlas con la fe y la confianza que un creyente tiene que tener en Dios. Dadles vosotros de comer. Menudo problema, ¿no? Si no tenemos ni para nosotros. Dice, ni 200 denarios nos llegarían para dar de comer a esta multitud. Y el Señor tomó lo poquito que tenían, una vez que más hizo, dio gracias. Los bendijo los panes y los peces, comieron las multitudes, se saciaron y sobró. No hay ejemplos más que suficientes en la Biblia para darnos cuenta, mis queridos hermanos, que no podemos basar nuestra estabilidad emocional, ni edificar nuestra fe, ni nuestra relación con Dios en base a lo que tenemos, sino en base a nuestro Dios. Lo que me falta a mí, a Dios le sobra. Por eso lo último que tenemos que preocuparnos en esta vida es en los aspectos materiales. El Señor dijo, mirad las aves del cielo, ni siembran, ni hilan, ni hacen nada, pero mi Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenéis que hacer es lo que os voy a enseñar ahora. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero parece que algunos no terminan de creer que así es como funciona esto. Reconoced que Jehová es Dios. Para mí este versículo, hermano, me impactó tanto, porque si somos capaces, y creo que lo seremos, de entender que Jehová, o Yahvé, como dicen algunas versiones, que Jehová es Dios y Dios es Jehová, esto va a ser algo realmente tremendo, porque no vamos a hacer esa separación entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y el Señor, sino que vamos a darnos cuenta de algo realmente impresionante que vamos a leerlo ahora, y voy a mostrarles un texto de la carta o del libro de Ezequiel, donde vamos a descubrir algo muy interesante basándonos en esta declaración que recién hemos leído del Salmo 100. Reconoced, tengan en cuenta, entiendan que Jehová igual Dios, Dios igual a Jehová. Ponme el versículo, por favor, si eres tan amable. Ezequiel, capítulo 44. Presten atención, por favor. Estas palabras, Dios, nuestro Dios, se las dirige a un profeta llamado Ezequiel, que está en el cautiverio en Babilonia. No está en Jerusalén. Él está en el destierro, y estando en el destierro, el Señor le dice o le muestra esta visión. Me hizo volver, en visión evidentemente, hacia la puerta exterior del santuario. Santuario que, dicho sea de paso, estaba destruido. Pero él ve en visión el santuario restaurado y le muestra la puerta exterior, la cual mira hacia el oriente. ¿El oriente qué punto cardinal es, hermano? El este, ¿no? El oriente es el este. Y entonces vuelvo a leer el texto. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Y en el oriente, en Jerusalén, ¿qué hay? El Monte de los Olivos. Allí en oriente está el Monte de los Olivos, y enfrente está el Monte Moriat, y en el medio está el torrente del Cedrón. Y entonces dice que esa puerta mira hacia el oriente, y dice que estaba cerrada. Esa puerta estaba cerrada, aunque formaba parte de una de las puertas de acceso al templo de Jerusalén. Versículo 2. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Y uno se pregunta, ¿y por qué? La respuesta está ahí, léala conmigo. Porque Jehová,
Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Es decir, Ezequiel está en Babilonia en el cautiverio. De repente Dios le habla, le muestra una visión y le dice: mira, te voy a mostrar algo de Jerusalén. Estamos hablando de muchos kilómetros de distancia. Y dice que le muestra una puerta de acceso al templo, la puerta del oriente, que se llama la puerta de la misericordia, la puerta dorada. Y dice que estaba cerrada. Y dice, y permanecerá cerrada. Y el motivo por el que esta puerta estará siempre cerrada es porque hubo un momento en el que Jehová, Dios, el Dios de Israel, entró por esa puerta, y por lo tanto ese es el motivo por el cual esa puerta estará cerrada. Si ustedes viajaran a Israel en alguna ocasión, y muchos de ustedes han estado allí y lo saben, desde el Monte de los Olivos yo le digo a la gente: observen esa puerta. De todas las 7 puertas que rodean la muralla de Jerusalén, la puerta del Muladar o de la basura, la puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de Jaffa, la puerta de Herodes, etc. Hay una sola puerta que permanece cerrada, y no la cerraron los judíos, tampoco los cristianos. La cerró un sultán musulmán. Y esa puerta permanece cerrada porque dice la Biblia que por esa puerta o por ese lugar entró Jehová, el Dios de Israel. Y quiero recordarles que todo esto está basado en lo que estoy diciendo del Salmo 100, cuando dice: reconoced, desen cuenta que Jehová es Dios. Y ahora el Señor le dice a Ezequiel: el Dios de Israel, que es Jehová, entró por esa puerta. Y la pregunta es: ¿en qué momento de la historia Jehová, Dios, el Dios de Israel, entró por esa puerta? Ahora resulta que nos encontramos que el Señor Jesucristo, en la última semana de vida, que la pasa en Jerusalén, entra triunfalmente a Jerusalén montado en un pollino de asno, no caminando, sino montado en un pollino de asno, porque había una profecía dada por un tal Zacarías, que siglos antes de su nacimiento había profetizado que algún día, montado en un pollino de asno, entraría Jehová, el Dios de Israel. Y el día que el Señor Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén, los judíos le dijeron: dile a tus discípulos que se callen. Y él dijo: si mis discípulos se callan, las piedras hablarían. Y ese fue el día que el Señor Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén. Pero minutos antes, desde el Monte de los Olivos, él ve la ciudad a los pies y él comienza a llorar. Es la única ciudad del mundo que ha hecho llorar a Jesucristo. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Y el Señor entra triunfalmente montado en un pollino de asno, conforme a la profecía de Zacarías capítulo 14. Él se dirige al templo. Dice que lo han convertido en una auténtica cueva de ladrones, más bien que en una casa de oración. Y es entonces cuando él dice: si tú supieras lo que significa para ti este día, mas esta casa, vuestra casa, ya no habla de su casa, vuestra casa os quedará desierta. En el año 70, muy poco tiempo después de su entrada triunfal, las legiones romanas destrozaron el templo, las murallas, y hasta el día de hoy el templo no ha sido restaurado. Pero en el siglo XVI, Sulimán el Magnífico mandó a construir el perímetro de las murallas de Jerusalén. Tardaron 3 años en construirlas. Son más pequeñas que en la época de Jesús. Pero esas murallas que rodean la antigua ciudad de Jerusalén, curiosamente la única puerta por la cual no se puede entrar ni salir porque está tapiada, es esa puerta que el Señor le mostró a Ezequiel estando en el cautiverio en Babilonia. Entonces, como dije antes, Jehová igual Dios, Dios igual a Jehová. Jehová entonces tiene que ser el Señor Jesucristo. Porque si por ahí, por esa puerta entró el Dios de Israel y está esa puerta cerrada desde ese tiempo, quiere decir que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Por eso uno de los nombres que él recibe es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Hijo. Es decir, hermano, no estamos adorando a un profeta cualquiera. No, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a Jehová, el Dios de Israel. ¡Aleluya! Fuertes aplausos a nuestro Dios, mi hermano. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el salmista: reconozcan, desen cuenta de que Jehová es Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo
dijo, yo soy antes de Abraham. Y le dijeron, ¿que tú eres antes de Abraham? Si tú no tienes ni 40 años. Dice, yo soy antes de Abraham porque él vio mis días y se gozó. Claro, porque él es eterno, porque Dios es eterno. Su humanidad evidentemente tuvo un principio y un fin. Pero Dios no fue creado por nadie, ni salió de ningún otro Dios mayor que Él. Porque Él es el único Dios que existe. Y Él se lo dijo en la cara al diablo. Al Señor tu Dios adorarás. Es decir, a mí y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Y a ese Dios que reconocemos que es nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Por eso Él pudo decir, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado ve el lobo y sale corriendo, porque las ovejas no son de él y no va a dar la vida por algo que no es suyo. Pero el verdadero pastor es el que se queda, como David, que veía venir a un león y no salía corriendo y decía, bueno, total, ¿qué más da una ovejita que otra? Es que si el león o el oso se acostumbran a ir al rebaño y poder comer sin ningún problema, mañana lo vas a tener otra vez y pasado mañana y continuamente. El buen pastor da su vida por las ovejas, y el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él es nuestro buen pastor, y el buen pastor es el que cuida a las ovejas, el que alimenta a las ovejas y el que está con las ovejas permanentemente. Y por eso dice otro salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Conocen ese versículo que dice, Manolo es mi pastor, todo me faltará? Pues mejor que se aprendan el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor y nada me faltará. Y hay que reconocer que Él no es un profeta más como en alguna religión dicen. No, Él no es un profeta más. Él no fue un enviado más. Él es el único camino, verdad y vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Él. Y por eso el Salmo habla en el último texto de lo que se llama emunató, es decir, la verdad. La verdad es por todas las generaciones. Pero antes de llegar a ese versículo, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Si ustedes leen el capítulo 5 de Romanos, léanlo después tranquilamente en casa, se titula Resultados de la justificación. Es decir, lo que Dios ha hecho en tu vida conlleva unos resultados. Lo que Cristo ha hecho en tu corazón a nivel personal, pues conlleva unos privilegios. Y uno de esos privilegios es que podemos entrar con total libertad a la presencia del Padre. Eso para nosotros es normal, todo creyente lo sabe. Puedo orar por la mañana, por la tarde, por la noche, en el coche, sentado, de pie, tumbado, en cualquier posición. Pero sin embargo, en aquella época no era así. En aquella época, para poder entrar a la presencia de Dios, tenías que pasar por todo un ritual de purificación. Y en el momento en el que cualquier detalle que hubieras hecho te contaminara, quedabas automáticamente descartado para poder entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, una persona que sabía perfectamente que no podía entrar a la presencia de Dios era la mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan? Ella estaba inmunda, no podía entrar a la presencia de Dios. Cualquier persona que hubiera asistido a un funeral, a un cementerio, no podía entrar a la presencia del Señor. Y además de todo esto, llegar ¿hasta dónde? Hasta cierto punto. No es que podía entrar todo el mundo a la presencia de Dios. No. Solamente había un privilegiado, un escogido, un tal sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que una vez al año, no todos los días, hermano, una vez al año podía entrar hasta lo más profundo del templo y allí estar delante de la presencia de Dios. Porque para ellos el lugar santísimo era el centro mismo de la presencia de Dios. Si salgo hacia afuera, ya estoy un poco alejado de la presencia del Señor en el lugar santo. Y si salgo afuera al patio exterior, ya estoy bastante alejado de la presencia del Señor. Pero si me salgo del templo y me voy a Capernaum, me voy a Samaria, me voy a cualquier otra ciudad, ya estoy muy alejado de la presencia del Señor. Y si me voy de Israel y me voy a otro país, entonces ya no estoy cerca de la presencia del Señor. Ahora entienden, ¿verdad? Como Jonás dice que huía, ¿de dónde? De la presencia del Señor. ¿Y dónde estaba la presencia del Señor? Allí en el monte Moriah, se suponía. Allí es donde estaba la presencia de Dios. Y cuanto más me aleje, más huyo de la presencia de Dios. Pero el salmista descubrió, ¿dónde huiré de tu presencia, Señor? Hermanos queridos, nosotros tenemos acceso 24 horas al día a la presencia misma de Dios. Podemos entrar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el camino, el velo ya ha sido roto por la sangre, por el sacrificio, por los méritos de Jesucristo.
Y podemos hablar con Dios sin intermediario. No necesitamos ir a una virgen, o a un santo, o a un cura, o a un reverendo, a un pastor, a un obispo. No, mi hermano. Dice el Señor: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, podemos entrar a la presencia de Dios con libertad. Claro, por supuesto, con respeto, ¿no? Con reverencia, pero sin miedo. ¿Por qué? Porque voy a ver a mi Padre Celestial. Voy a ver a mi Dios, voy a ver a mi Señor. Y puedo entrar a la presencia del Señor, y puedo cantarle, y puedo adorarle, y puedo alabarle, y puedo bendecirle, porque sé quién es el Dios al cual yo estoy adorando. Y el Salmo, queridos hermanos, menciona la misericordia de Dios, la bondad de Dios y también la verdad de Dios. Y dice en el último versículo: porque Jehová, Señor Jesucristo, es bueno, para siempre es permanente su misericordia. No caduca, sino que es permanente, es leal, es fiel al pacto, a las promesas. Y dice: y su verdad por todas las generaciones. No va cambiando la verdad o adaptándose la verdad a los gustos de la gente, a las iglesias, a las modas o a los tiempos, sino que la verdad de Dios permanece inmutable. Y esa verdad se puede experimentar. Y esa verdad, como tenemos en este texto aquí arriba, trae libertad a las vidas. Porque el Señor Jesucristo se autodefinió como la verdad, no una verdad, sino como la verdad absoluta. Y dijo: y cuando conozcas la verdad, es decir, cuando me conozcas a mí, serás verdaderamente libres. Así que, mis queridos hermanos, hay una progresión natural como consecuencia de una relación personal con Dios en el Salmo 100. Por eso el que conoce a Dios no le cuesta cantar, no le cuesta adorar a Dios, no le cuesta servirle, no le cuesta alabarle, no le cuesta honrarle. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está haciendo honra a su Dios, y porque sabe que lo que está haciendo el Señor lo va a bendecir y lo va a honrar de alguna otra manera. No importa la circunstancia por la que estés atravesando, mi querido hermano y amigo. Problemas económicos, problemas familiares, problemas físicos, da igual. Lo importante es que tu equilibrio, tu estabilidad emocional y espiritual no se vea distorsionada, no se vea golpeada por las circunstancias, sino que tú puedas mantenerte firme en el Señor. Mira, una tormenta hundió a Pedro, pero una tormenta acercó a Pablo al Señor. De ti depende. O las tormentas te hunden y sale lo peor de ti, o las tormentas te acercan al Señor y sale lo mejor de ti, y te acercas a la orilla y puedes bendecir a otras personas que también están pasando por un problema similar o parecido al tuyo. Así que puedes aprovechar las circunstancias, los avatares de la vida, para acercarte a Dios, para conocer y servir y honrar mejor al Señor. O esos problemas te pueden hundir, porque yo siempre he dicho que en medio de las circunstancias duras y difíciles de la vida siempre sale lo mejor y lo peor de nuestros corazones. Espero y confío que dentro de nuestros corazones lo que haya sea gratitud constante y permanente por todo lo que Dios es, por sus misericordias y por sus bondades para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano. Aleluya. Cierra tus ojos un momentito y pídele al Señor que estas 7 órdenes se hagan realidad en tu vida. Canta, Dios alegre, hermano. Sirve al Señor con alegría. Ven ante su presencia con regocijo. Reconoce, entiende que Él es Dios, que sus manos nos formaron. Entra siempre a su presencia con alegría, con acción de gracias. Alábale, bendícele y reconoce que la bondad, la misericordia y la verdad de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Aleluya. Hermanos queridos, que no nos